información. Adelante, Edu. Estamos en el juzgado electoral con quien es el secretario electoral del juzgado federal. Estamos hablando del doctor Fernando Montaldi, porque están abiertos los padrones. ¿Y por qué se abren para esta época? Para que hagan correcciones a aquellos que quizás tienen mal el domicilio, por ahí la profesión. Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Montaldi para que nos cuente cuáles son las correcciones que se pueden hacer. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, se puede hacer corrección ahora en el padrón que es provisorio, ¿no? Sí, así es. Estamos en la etapa esa de exhibición del padrón provisorio, que en un comienzo era hasta el 24 de mayo, la Cámara Nacional Electoral lo extendió hasta el 29 de mayo por problemas técnicos que tenía el sistema, y es la etapa en donde las personas pueden venir, acercarse a la Secretaría Electoral, hacerlo vía web o por un teléfono, observaciones a los datos que se consignan de esa persona en el padrón. Le pedimos, reiteramos siempre que se consulte el padrón para que después esas observaciones, esos cambios se vean reflejados en el padrón definitivo, que es el que se va a usar para las elecciones, tanto de agosto como de octubre. Ya una vez vencido el plazo ya no se pueden hacer correcciones, así que por eso le pedimos, y de esa forma se evitan problemas. Normalmente el día de las elecciones que no figuran mal, con otro documento, otro domicilio. Puede ser que por ahí el número del documento tenga, en vez de un 8, tenga un 7, un 6. Exactamente. Puede ser correcciones del nombre, domicilio, profesión, cualquier corrección que vean que esté mal, algún dato que esté mal, hacen la observación y se lo corregimos. Ahora, doctor, ¿la gente viene a hacer esas correcciones? Normalmente es muy poca la gente. Muy poca la gente, y el problema salta para los días de las elecciones, ¿no? Que vienen acá y creen que pueden llegar a modificar, ya no se puede modificar. Bueno, ¿cómo se hace el trámite? ¿Telefónicamente, en forma presencial? En forma presencial, acá en la Secretaría Electoral hay una página web, www.padron.gov.ar, o hay un 0800 también, que es 0800 999 7327. Se amplió el plazo, ¿no? Sí, se amplió el plazo hasta el día 29 de mayo. ¿Hay otra instancia después de esto? ¿Qué es lo que viene? Bueno, después de esto, referido al padrón y a los ciudadanos, es que ya se publique el padrón definitivo, ¿no? Que es el padrón que ya se va a usar en las elecciones. Es el mismo padrón, el de agosto y octubre. ¿Eso cuánto tiempo antes de las elecciones? Son 60 días antes, ya se exhiben, y para que la gente vea, consulte a dónde vota, ahí ya figura el lugar de votación, todo. Javier Bárbara, los escucha el doctor Montaldi. Doctor Montaldi, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con usted. Me parece que no va a ser la última vez que apelemos a usted para sacarnos un montón de dudas. Mucho gusto. En cuanto a las elecciones nacionales, sabemos que nos preparamos para las PASO el 11 de agosto y después, el 27 de octubre, tendremos las elecciones generales. ¿Cuándo se puede hacer campaña electoral? Y si esto del anuncio de fórmulas no es violación, digo, de algunas de las instrucciones dadas desde la justicia electoral. Sí, las campañas electorales para la elección de agosto son 25 días antes. Bien. Para la de octubre son 30 días. Dentro de ese plazo se puede hacer campaña electoral. El anuncio de fórmulas, por ejemplo, esta fórmula que salió ahora Fernández, no es violación, no hay propaganda, simplemente es una actividad política interna de los partidos y de las agrupaciones políticas que van anunciando ya los pasos a seguir. Distinto es cuando se hace publicidad y se promociona la candidatura de alguna persona, con el fin de captar el voto y la intención de los ciudadanos, ¿no? Si yo ploteo mi auto y pongo Fernando Montaldi gobernador, por ejemplo, ¿estaría violando las normas? Exactamente, ahí sí, porque me están promocionando para un cargo y estoy tratando de captar la voluntad y el voto del ciudadano. En ese caso, para gobernador, para intendente, para diputado provincial, son faltas que competen a la justicia provincial, al Tribunal Electoral de la provincia. En cambio, si yo pongo Lamas presidente, ya es un cargo nacional y en ese caso nosotros somos los competentes. Se debe, la persona que lo vea, que lo descubra a la propaganda, tiene que acercarse o a la Fiscalía Federal número 1
o al juzgado federal número 1 a hacer la presentación que corresponda y se le dará trámite, porque esa persona está en infracción. ¿Y el trámite en qué consiste, doctor? ¿Se llega a multar? ¿Se lo puede llegar a proscribir? ¿Cuál es el resultado de esta denuncia? Sí, no va a proscribir no, pero hay multas para el particular que va entre 1.000 y 10.000 unidades electorales y para el partido político, para la agrupación política, con pérdida de los aportes. Son aportes anuales que pueden llegar a perder, que reciben todas las agrupaciones políticas, o aportes de campañas, que son los que reciben para cada acto eleccionario. Doctor, ¿ya se intervino con algún precandidato por esta situación? Todavía no tuvimos ninguna presentación. Acá hay que destacar una cosa, el juez de oficio no puede actuar, tiene que esperar que haya una denuncia, una presentación, y el que tiene la promoción de la acción, de la denuncia, es el fiscal. El fiscal es el que le pide las medidas al juez y el juez estima las medidas y las toma a las medidas que correspondan, ¿no? Claro. Pero se puede actuar de oficio, me imagino que un fiscal puede hacerlo. El fiscal sí, el fiscal sí. Y para el caso, como les decía, que hay que distinguir entre las faltas provinciales y nacionales, es la justicia de la provincia la que interviene. Yo creo que ya hubo algún llamado de atención por parte del Tribunal Electoral de la provincia hacia algunos candidatos. Doctor, ¿quién es el fiscal? El fiscal es el doctor Toranzo, el fiscal federal número 1, que es el que tiene competencia electoral. ¿Y el nombre lo recuerda, doctor? Sí, Ricardo Toranzo. Ah, el doctor Ricardo Toranzos, que tiene una causa bastante complicada. Exacto, últimamente con el tema de la FIP, con quien estuvimos hablando días pasados. Así que también entonces podría actuar de oficio en este tipo de situaciones. ¿Cómo está el padrón con respecto a la elección anterior, doctor? Mire, se produjo un incremento, pensábamos que se iba a incrementar un poco más. Las elecciones pasadas creo que llegamos a los 994.000 electores, redondeando, ¿no? Y hasta ahora en el padrón provisorio tenemos 1.008.000 electores. Pensábamos que se iba a incrementar más. Bueno, de todas maneras faltan cargar, ¿no? Hay bastantes trámites que están pendientes. Calculamos que llegamos al 1.020.000, 30.000 electores. Y habilitados para votar estarían en estas elecciones también los menores de 16 años. Sí, hay menores de 16 a 18 años que pueden votar. No tienen sanción si no votan, lo mismo que los mayores de 75 años, pero también están habilitados. Doctor, y volviendo al tema de la multa, si se llega a multar algún partido político, nos decía que la multa puede llegar de 1.000 a 3.000 pesos. ¿No considera que son multas bajas, teniendo en cuenta también los números que se manejan en cuanto a la propaganda política? Sí, realmente son bajos. La verdad que como están fijados en la ley, hay que modificar la ley. Y normalmente se van atrasando por la pérdida del valor de la moneda y van quedando así las multas, pero no se las puede modificar, hay que modificarlas por ley. Pero usted mencionaba unidad, no es tributaria, unidad electoral de 1.000 a 3.000 o de 1.000 a 10.000. ¿Cuánto sería esa unidad? Sí. En este momento está un poco más de 3 pesos... 3,50 aproximadamente la unidad en este momento. Creo que no la actualizaron este año, todos los años las van actualizando. Claro. Eso es para el caso de la propaganda. Yo le estaba hablando de las multas en caso de que no emita el voto. El monto está fijado en el Código Electoral y es de 100 pesos a 500 pesos. ¿Y se aplican estas multas, doctor? En el caso de no ir a votar, por ejemplo, ya que estábamos hablando de eso, ¿se aplican verdaderamente? También se hablaba de la imposibilidad, por ejemplo, de gestionar un crédito, si usted no ha emitido su voto y demás, pero ¿se aplica de verdad? Sí se aplica y hay mucha gente que viene y paga, ¿no? Porque tiene que hacer algún trámite. Normalmente son las oficinas nacionales los que le exigen la constancia del voto. Vienen y pagan, ¿no?
El mismo sistema informático ya tiene un registro de infractores y la va graduando de acuerdo a la cantidad de infracciones que tiene. Si no votó una vez son 100 pesos, si no votó 2 veces son 200 pesos y así se va incrementando, ¿no? Hasta llegar a la suma de 500, que es el tope. Claro. Doctor, y me voy ya a octubre, noviembre, en realidad, si llega a haber un eventual balotaje. ¿La ley prevé que los candidatos, los partidos políticos, tienen que sacar los carteles? ¿Hay un tiempo determinado también para dejar de alguna manera las calles como estaban antes de la campaña? No prevé la obligación de retirar los carteles, la ley nacional, ¿no? Pero siempre quedamos dentro de los plazos de la publicidad. Únicamente puede haber publicidad 25 días antes de la elección de agosto y 30 días antes de la elección de octubre. Toda publicidad que queda en infracción a la ley porque están haciendo una promoción de un candidato fuera del plazo establecido. Doctor, y si yo quiero ser candidato en las próximas elecciones a diputado nacional, pero tengo una causa en la justicia que está prosperando y puede haber una sentencia en el mes de junio, por ejemplo, y me condenan en junio, ¿igualmente puedo seguir con mi candidatura y puedo llegar a un cargo electivo, en este caso de diputado nacional? No, si la condena ya queda firme, no, ya es una persona, un condenado que no puede ser candidato. En ese caso, si ya están armadas las listas, todo, se lo excluye y se corren las listas. Para eso están los suplentes de las listas, para esos casos. Pero si es una causa, por ejemplo, atropellé y maté a una persona, un homicidio culposo que sucedió en mi provincia, mi candidatura es nacional, y me condenan en la provincia a 3 años sin ejecución o con ejecución condicional, ¿igualmente me sacan de la lista, doctor? Sí, pero como le dije anteriormente, tiene que estar firme la condena, ¿no? Porque puede haber una condena de un juez o de un tribunal y estar apelado, ¿no? Claro. En ese caso no está firme y tranquilamente puede ser candidato, ¿no? Y con las apelaciones yo puedo llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y pueden pasar ¿cuántos años, doctor? Mire, para dilatar los juicios los abogados son especiales, son los que se llaman las chicanas y los van alargando y hacen planteos y bueno, y así es el sistema. Lamentablemente el sistema es así y digo lamentablemente para el sistema electoral, no para el imputado. Para el imputado es una suerte Claro. de que tenga a su favor la presunción de inocencia, o sea, hasta que no se lo condene la persona es inocente. Igualmente, doctor, si yo llego a ser diputado nacional, se hacen los recursos, como usted decía, que los abogados saben muy bien y en muchos casos se entorpece el desarrollo de la justicia, pero me llegan a condenar dentro de mi gestión. Igualmente un juez tiene que pedir a la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso al Congreso, que me quiten los fueros. Sí, el desafuero, sí, exactamente. No se puede aplicar una condena ni a un diputado ni a un senador. Así es. Bueno, van a ser muchas las dudas que le vamos a plantear seguramente de acá en más, doctor, así que agradecemos siempre su predisposición para brindarnos las respuestas. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buen día. No hay por qué. Saludos.